Ministro, buenos días. ¿Qué mensaje le manda a aquellas personas o aquellos sectores que critican la reforma fiscal que prácticamente perjudicaría al país, alejando la inversión y todas las situaciones que se han dado en contra de esta reforma fiscal que el gobierno propone? Gracias. Bueno, primero que todo no entiendo de dónde viene la percepción de que perjudicaría al país y ayudaría la inversión. Para nosotros está clarísimo que la razón principal por la que el país no crece más rápido y según las necesidades de creación de empleo y creación de ingresos para las personas es por tener un Estado demasiado débil, que no puede asegurar la inversión necesaria en infraestructura, en seguridad y sobre todo la inversión mínima en capital humano, en educación y salud. Entonces nosotros estamos haciendo este esfuerzo precisamente porque pensamos que necesitamos tener más inversión y necesitamos tener más inversión pública, y los impuestos que se han colocado están dentro de parámetros centroamericanos, regionales, no afectan nuestra competitividad de ninguna forma importante. Por lo tanto, esperaríamos que el esfuerzo sea manejable por parte de la sociedad y nos permita tener un Estado que precisamente preste esos servicios públicos que son necesarios para el crecimiento. Tenemos más preguntas, pero agradecemos también la presencia de la señora ministra Lucrecia Hernández Mac. Urias Gamarro, de Prensa Libre. Ministro, buenos días. Que me explicara, en el Congreso ya se habla de un ambiente que no va a avanzar su reforma que usted presentó la semana pasada. La pregunta es si usted tiene algún plan B para promover esta reforma fiscal, y la segunda es sobre el artículo 28 del documento que usted presentó la semana pasada, que habla sobre la amnistía fiscal. No lo dice abiertamente, pero si podríamos entender en sus palabras, ministro, si es una amnistía fiscal. Gracias. Vamos a ver, el documento está entrando al Congreso y tiene que llegar ahora a la Comisión de Finanzas y definir un cronograma de trabajo, y entonces veremos cómo está el nivel de apoyo técnico y político a favor de la propuesta. No podemos hacer planes antes de que comience la discusión. Este artículo lo único que hace es, ya existen los convenios de pago en el caso de las personas que rectifican sus declaraciones tributarias, ¿sí? Eso ya existe en la legislación actual y se mantiene. Lo único es que estamos ampliando la posibilidad de que los convenios de pago sean por 24 meses y no por 18, y que incluyan todos los impuestos. Actualmente solo hay algunos impuestos para los que se pueden hacer convenio y otros para los que no. Y viendo cómo ha aumentado la fuerza y la capacidad de la autoridad tributaria y el advenimiento del acceso a información financiera, nuestra voluntad es que los contribuyentes por su propia cuenta rectifiquen, ajusten sus declaraciones de manera voluntaria. De ninguna manera se les van a perdonar impuestos de ningún tipo, pero que de alguna manera, sobre todo, no todas las empresas pueden conseguir préstamos de cientos de millones de quetzales de una semana o de un día para otro. Está muy dirigido a los contribuyentes pequeños y medianos que quieren corregir su situación, y viendo que la SAT ahora está persiguiendo y teniendo más capacidades de supervisión, que rectifiquen y que puedan hacer convenios de pago por 2 años y no 18 meses como es actualmente. Es lo único que estamos haciendo, es parte desde nuestro entendimiento de la ampliación de la base tributaria, porque lo que no queremos es que a quienes se dan cuenta que han estado en incumplimiento quedan completamente alienados y con mecanismos que simplemente lo único que les queda es dar por perdida su contabilidad y arrancar de cero, sino que mejor hagan sus rectificaciones, sus ajustes, y tengan un poco más de tiempo para ponerse al día con sus obligaciones atrasadas. Pero no es una amnistía, es algo que ya existe el mecanismo de rectificación, y simplemente es ampliar, ni siquiera ampliamos mucho el plazo, de 18 a 24 meses, e incluir algunos impuestos que no se podían incluir en las rectificaciones. Ministro, como ahí dice de que aquellos procesos que estén en lo contencioso administrativo, que la vía judicial, pueden ser interrumpidos a solicitud del contribuyente para ponerse al día. Eso más que todo que me explicara. Es muy claro que no incluye los procesos penales. Los procesos penales están completamente fuera y excluidos. Y en el caso contencioso lo que les permite es rectificar, presentar sus pagos y hacer un convenio. Entonces también los procesos contenciosos históricamente se toman de 6 a 10 años. Y nuestro interés no es estar en juicios interminables con contribuyentes, sino que ellos mismos determinen hacer su rectificación, hacer un convenio y aprovechar las nuevas, esta ventana para ponerse al día y empezar a trabajar con todas sus cuentas en orden.
Carol Leverón de Guatevisión. Buenos días, ministro. Con respecto al tema de la reforma tributaria, sí me quedan dudas, entonces, si se tiene alguna opción o qué otra opción se tiene para poder recaudar más recursos de no llegarse a aprobar esta reforma en el Congreso. Y quería que me explicara un poco si se tiene algún análisis técnico sobre retomar el tema de la planilla, tomando en cuenta que los contribuyentes ingresan facturas de los comercios grandes que ya hacen facturas electrónicas y digamos que estos impuestos ya están pagados, digamos, ¿qué beneficio tendría el regresar esto? Ya, vamos a ver, nosotros hemos planteado que hay un esfuerzo importante que ya se está viviendo el día de hoy con la recuperación de las capacidades de la SAT, y entonces con esa recuperación podemos ir creciendo los recursos tributarios a una velocidad orgánica, le diría yo, lenta, y podemos empezar a invertir un poco en temas esenciales de seguridad y salud. Por ejemplo, en el caso de salud, en recuperar la red hospitalaria, pero tal vez no podemos empezar a cerrar la brecha de cobertura a la velocidad que el país lo necesita. Entonces, si la reforma no camina, entonces pues tendremos que retomarlo más adelante y seguir trabajando en el marco de recursos que tenemos hasta ahora. Y seguir incumpliendo con una serie de personas y perdiendo generaciones completas de guatemaltecos a los cuales no hay acceso a temas de salud básica y educación preprimaria y formación inicial. En el caso de la planilla, ciertamente el grueso de la facturación es planilla electrónica, pero justamente nuestra percepción y nuestra investigación determina que es en las facturas de pequeños contribuyentes o empresas menores donde la función del contribuyente reclamando su factura era lo más importante. O sea, no ganamos nada con un supermercado o con una gasolinera, una red de gasolineras, ahí hay factura electrónica. Y en el futuro la idea es que haya factura electrónica hasta para los más pequeños contribuyentes. Ahí estamos a 2 o 3 años de desarrollo tecnológico. Y su planilla va a ser calculada básicamente por la SAT, se la va a mandar al final del año cuánto fue lo que quedó registrado a nombre de SUNIT para que haga su declaración. Entonces, y en la expansión de la base tributaria a las áreas urbanas del interior del país donde hay muy poca facturación, también necesitamos el apoyo de parte del requerimiento de facturas, y por eso hemos buscado este mecanismo que reclama las facturas de vuelta y los hace acreditables a el impuesto sobre la renta. Ministro, y solo una duda, ¿se considera que ya se ha recuperado un poco la moral tributaria, tomando en cuenta que al revisar algunos gastos del Estado en Guatecompras, por ejemplo, hay todavía gastos superfluos que contravienen, digamos, el sentido de pedir más impuestos? Vamos a ver, hace unos días salía una publicación, no me recuerdo el número exacto, que decía que nos habíamos gastado 25 millones de quetzales en telefonía en el primer cuatrimestre. Pero el año anterior, y esa es la noticia, eso es lo que se difuminó y se diseminó en redes y en diferentes discusiones. Lo que no decía es que el año anterior nos habíamos gastado 55 en el mismo periodo. Igual en viáticos al exterior y viáticos al interior, la reducción se ha gastado, sí, es un gasto no esencial. En algunos casos hay que tener esa representación, pero la reducción es de más del 90% en esos gastos. Gastos de protocolo, de atención y alimentos, más de 60%. Lo que pasa es que siempre va a aparecer alguien que le diga, yo no pagaría un viático de un funcionario antes de poder comprar medicamentos. Y por ejemplo, tal vez hubo que pagar viáticos del ministro de Finanzas para que participara en la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo, donde tiene un sitio y es gobernador y tiene que representarlo. Entonces, yo lo que pienso es que definitivamente el gobierno se ha apretado el cinturón. Se ha hecho un esfuerzo significativo de contención de gasto, que en el primer semestre fue de más de 1,000 millones de quetzales. Ya no existen esas cantidades importantes de gastos superfluos, quedan algunas cosas en las que se está trabajando. El mismo caso que ustedes publicitaban hace algunos meses, hace algunas semanas de la compra de trompos, eso fue un ejemplo de cómo la subasta, la compra directa ahora con oferta electrónica, tiene la capacidad de darle muchísima transparencia a la compra directa, de tal manera que todo el mundo puede supervisar hasta las compras pequeñas. Antes el escándalo era la construcción de un centro deportivo de 25 millones de quetzales, ahora el escándalo es la compra de artículos de entretenimiento de 80,000 quetzales.
Entonces yo pienso que el país en tema de transparencia y apertura está avanzando y se ha apretado mucho el cinturón. Y no vamos a detenernos porque todavía queda más por hacer, hay que lograr hacer más eficiente el gasto, más efectivo, pero yo creo que realmente hemos avanzado y la idea es seguir avanzando con toda fuerza, pero también poder empezar más rápido a cerrar esas grandes brechas de desarrollo. Juan Diego Cebadúa, de Canal Antigua. Buenos días, señores ministros. La pregunta para el ministro de Finanzas es, la semana pasada el presidente del Colegio de Abogados interpuso un amparo en su contra por la falta de papel protocolo. ¿Qué nos puede hablar sobre la crisis de este insumo? Y para la ministra de Salud, ¿en qué etapa se encuentran las negociaciones con los sindicalistas de salud en cuanto a la negociación para finalizar totalmente los bloqueos en las carreteras del país? Sí, ya el día de hoy se empiezan a repartir de nuevo papel protocolo. Hubo un espacio ahí que no se produjo por una licitación que se cayó de compra de papel. Sin embargo, ya la producción comenzó realmente desde el miércoles de la semana pasada, ya a toda marcha, y se hace la primera entrega, si no es hoy o es mañana, a la SAT para que empiece a distribuir más o menos el equivalente a 2 semanas de consumo, y así nos vamos de aquí para adelante ya con una producción constante en el tema de papel protocolo. Se había acabado el papel porque había habido un proceso de licitación, de cotización de compra de papel que se había caído por unos problemas administrativos, entonces hubo que hacer un proceso diferente para poder adquirir una cantidad y levantar de nuevo el proceso de compra de papel sobre el cual se hace la impresión. Tenemos la participación de Raúl Morales con pregunta para el ministro, por favor. Ministro, buenos días. Para saber cuándo se hará la transferencia de los 10 millones que ofreció el presidente a la Conred debido a las lluvias que se están incrementando, y también al Ministerio de Salud. Bueno, en el caso de Conred ya se hizo un aporte específico de un poco más de 3 millones de quetzales para la parte de insumos. Hace falta un aporte adicional de 7 millones de quetzales que está en trámite, que es para personal. Pero la parte de insumos específicos para poder adquirir raciones, etcétera, esa ya se procesó, ya está publicada y está en el proceso de hacer la asignación financiera. En el caso del Ministerio de Salud, justo se está trabajando con la ministra en hacer una nueva planificación específica de la solicitud, la próxima solicitud de espacio presupuestario. La cuota financiera está asignada en su totalidad según sus programaciones, pero justamente estamos afinando los requerimientos de espacio presupuestario, que es el que está un poco más escaso, de techo presupuestario, para proceder a hacer la siguiente transferencia y modificación de techos. Ya se hizo unas modificaciones combinadas por 415 millones de quetzales y esperaríamos que la siguiente ande en el ronda de los 200 o 300 de millones de quetzales adicionales, para con eso ver si con una o con 2 modificaciones logramos cerrar el año, y pues también depende de los otros temas que está viendo ahorita la ministra, ya afinando los montos exactos y los renglones específicos en los cuales va a ser necesario el dinero. Muchas gracias por su presencia, señor ministro.